Revelación de un audio. Alex Llanos, Telediario. Y a propósito de este tema, hoy nos acompaña en nuestro segmento de entrevistas el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Melissa. Hemos Buenas visto noches. que la prensa está muy pendiente precisamente cuáles son sus declaraciones en estas últimas horas, y es que ya creo que varios de los asambleístas en la Asamblea Nacional ha hecho ya visible cuál va a ser su voto prácticamente para este jueves, en donde usted va a estar en una comparecencia. Le digo, son 4 de los 6 bloques que respaldan la institución, ya su institución, y entre esos está, creo, Suma, Integración Nacional y Partido Social Cristiano. Al menos son 58 votos que están de acuerdo con su destitución. De los 70 que se necesitarían, ¿a qué cree usted que se debe esto? Bueno, buenas noches nuevamente. Yo creo que el país tiene que preguntarse por qué no. ¿Por qué esos grupos, por qué esos bloques quieren que el fiscal general deje de trabajar? Y creo que la respuesta es clara. Esos bloques o esas personas, no sé, no podría afirmar que sean los bloques, pero algunos de esos asambleístas escogieron ponerse del lado de la conspiración, escogieron ponerse del lado de una conversación, porque ese es el hecho. Cuando hablamos de conspiración, ¿a quién nos referimos? ¿A ese audio? A ese audio, que se hizo y estamos, público? claro, a ese audio, y estamos hablando claramente de que ellos escogieron ponerse del lado de un prófugo de la justicia que para limpiar 70 millones de dólares en glosas y para que durante 10 años no haya visto nada respecto al tema de Odebrecht, cobró 10 millones de dólares y está prófugo en Miami. Y decidieron ponerse del lado de quien en ese entonces ejercía la función de presidente de la Asamblea para bajarse al fiscal. ¿Cree que hubo complot, doctor? Por supuesto. Y además, no solamente que hubo complot, sino que además todo lo que se dice en esa grabación se cumplió al pie de la letra, como que fuera una receta cuando uno va caseramente un domingo a hacer un pastel en su casa. ¿En qué sentido se cumple? Se cumplió porque, primero, hablan de conspirar para bajarse al fiscal y ahora lo están consiguiendo. Segundo, hablan de unos documentos del chiquito, de la amiga, de que ya te mando, que esos papeles no están, que esos papeles están. Y después, milagrosamente, esos documentos aparecen en manos de una persona que se había reunido con el expresidente de la Asamblea unos días antes, del señor Fernando Villavicencio, que va a la Fiscalía, a donde la doctora Tania Moreno, a entregar esos documentos supuestamente de un informe con indicios de responsabilidad. ¿Cuál es el papel que juega aquí Tania Moreno? Porque Bueno, también se la relacionaba con la amiga dentro del audio. Por supuesto. Por supuesto, porque además, ¿cuál es el papel que juega? El papel que juega es que llegan con unas copias obtenidas, y ya se sabe cómo, porque ahí está el audio, el que dice, ya te mando los papeles, te mando con el chiquito, y abre una investigación penal por peculado en contra del fiscal, precisamente para bajarse al fiscal. Y después, cuando el fiscal general del Estado, en ejercicio además de su derecho, le denuncia al país lo que había estado ocurriendo con este audio y con esta grabación, ¿cuál es la respuesta? Ese mismo día abrirme otras 2 investigaciones penales más y después abrirme otra investigación penal más con el propósito de que por la vía de las investigaciones penales o por la vía de la amenaza de los procesos penales ponerlo al fiscal fuera de su cargo. ¿Y quién era la persona que le tenía que suceder a Carlos Vaca? ¿A quién le correspondía suceder a Carlos Vaca en el cargo? Entonces la pregunta es, si es que sale humo, ¿dónde estaba el fuego? Tania Moreno iba en su puesto. Ahora, hay una pregunta y queda una incertidumbre en el aire hasta el día de hoy que no ha sido contestada. Dentro de ese audio, José Serrano, el expresidente de la Asamblea, dice, no sabemos en este momento a quién responde Carlos Vaca. ¿A quién se suponía que usted tenía que responder en ese momento, doctor? Yo tenía que responderle primero al país, segundo al derecho, tercero a mi conciencia, que es una conciencia bien formada, a una persona que ha actuado toda la vida de una forma transparente y ética. ¿Qué creían? ¿Que el fiscal le iba a convertirse en el muchacho de mano de intereses de uno o de otro? Estaban equivocados. Estaban equivocados. No saben a quién responde porque posiblemente ellos estaban acostumbrados pues, a ¿Usted atender fue persona personas. de confianza del expresidente Rafael Yo Correa? trabajé con el expresidente Correa y, en definitiva, ese es, entre comillas, el cargo. Y también se lo cuestiona de que poco o nada usted ha hecho en los casos de corrupción, por ejemplo. Mariuxi, menos de 15 días o a los 15 días de haberme posesionado del cargo, viajo al Brasil, recojo la evidencia, empiezo a procesar un caso de asociación ilícita de una de las tramas de corrupción más grandes que ha tenido este país, lamentable, desafortunadamente provocada por esta empresa Odebrecht. Eso conlleva a procesarlo al mismo compadrito lindo,
al prófugo de la justicia, al compadrito lindo procesado por asociación ilícita, a exfuncionarios del gobierno del expresidente Correa, y llevan incluso al hecho de que yo, como fiscal general del Estado, tomo la decisión, después del desplazamiento que me hace la fiscal inferior, la doctora Diana Salazar, tomo la decisión de pedir una audiencia de vinculación y vinculo la investigación al vicepresidente, y después yo pido su orden de detención por el riesgo de fuga que existía ante la gravedad de los hechos que se habían terminado de investigar. Eso conlleva una sentencia. Están abiertos delitos, investigaciones por delitos de lavado de activos. Están abiertos investigaciones por delitos de cohecho, de concusión. ¿Pero qué ha pasado con todo eso? Entonces, si es que esa es una demostración, entre comillas, del correísmo, bueno, ya eso queda a la conciencia de quienes pretenden buscar una razón política para dejar de lado el trabajo que ha hecho la Fiscalía y que sigue haciendo en el terrorismo, en la frontera norte, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el crimen organizado. Pero si es que esa es la razón suficiente, pues bueno, ellos tendrán que responderle al país por qué le votan al fiscal. Doctor, ¿usted tuvo indicios tal vez de que esta situación se iba a dar en específico con el expresidente de la Asamblea, José Serrano, antes de que usted haga público este audio? Le pregunto antes de que usted haga público este audio, porque hay asambleístas que creen que además de llevarse un juicio político, de destituirlo a usted de su cargo, también tiene que tener una responsabilidad penal por haber hecho público este audio. ¿Cómo llegó a sus manos este audio? Bueno, yo ya lo he dicho al país, está aclarado, lo dije en la asamblea, en una comparecencia que duró prácticamente 5 horas, en la que expliqué punto por punto todo. El audio estaba en una red social. El audio se encontraba subido en una red social. Pero un audio de una red social puede servir para hacerlo público en una rueda de prensa del... Pero si la red social es pública. O sea, no, perdóneme, Marius, usted es periodista y los ciudadanos nos entienden. ¿Acaso no construyen los mismos medios de comunicación notas de prensa alrededor de los tweets? No hay notas de prensa que dicen el actor político fulano se expresó en su cuenta de Twitter de esta manera. ¿Pero había validado que sean realmente las voces de quienes participaban en ese audio? Eso era ininteligible y además es un hecho incontrastable. Ese mismo día... ¿Pasó algo después que usted hizo público? Ese mismo día, el expresidente de la Asamblea y el prófugo de la justicia, Carlos Polis, ese mismo día, ambos por cuerdas separadas reconocieron no solamente que habían intervenido, sino que eran sus voces. Ese mismo día. Entonces, aquí el hecho controvertido no es si hubo una rueda de prensa, el hecho controvertido no es un tuit, el hecho controvertido no es eso. El hecho controvertido es que en este país, mientras el fiscal estaba investigando actos de corrupción que involucraban al excontralor del Estado, hoy prófugo, ese excontralor hablaba con el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional. Pero ¿cuál sería el propósito entonces de bajarse, como decía en el audio, al fiscal? La impunidad, pues. ¿La impunidad de quién? La impunidad de todo este círculo de personas. ¿Cuál pues, es ese círculo, doctor? Mariusi, he investigado asociación ilícita, 18 procesados, de los cuales están 8 sentenciados, los otros tienen las audiencias de juicio suspendidas. Tenemos audiencias de juicio pendientes por realizarse del señor Carlos Pareja Yanuseli. Se obtuvo una sentencia hace poco de otras personas. Yo no quiero decir que ellos estén involucrados en esto, pero hay bastantes y suficientes razones pues como para bajarse al fiscal. Mucho más cuando quien está conversando con el expresidente de la Asamblea es una de las personas investigadas por el fiscal, pues. Entonces lo que le quieren dar el mensaje al país es el mensaje de la impunidad. Que no me vengan a decir que el audio, que la judicialización, no. Vayan a engañar a otros. Díganle al país cuáles son las verdaderas razones por las cuales quieren bajarse al fiscal. Las verdaderas razones son impunidad. Nada más que eso, es impunidad. Quieren generar impunidad, quieren generar un velo de duda sobre lo que ha hecho la Fiscalía, quieren generar un velo de duda sobre las sentencias que la Fiscalía ha obtenido, quieren generar un velo de duda sobre las investigaciones que la Fiscalía hace y quieren generar un velo de impunidad y de duda sobre lo que se tiene que hacer como Estado frente al tema de la frontera norte, frente al tema del narcotráfico, frente al tema del narcoterrorismo. Eso es lo que quieren. Entonces, respóndanle ellos al país. Los señores asambleístas que votaron a favor de ese informe y los que van el día jueves a votar o por mi censura o por mi no censura, que sean los asambleístas los que les contesten al país. Y que usted les ha dicho además que son cobardes, les ha dicho además también en una radio, en una entrevista, Mariuxi, de que son clientes fijos de la Fiscalía. ¿Por qué serían clientes fijos? Mariuxi, yo quisiera, y en esto permítame apelar también, no solo al lado del funcionario, sino al lado humano. En estos 11 meses que he sido fiscal, no he tenido un día, una noche de tranquilidad. Todo el tiempo le hemos entregado todo lo que hemos podido entregarle al servicio del país. Y entonces es muy cómodo, en un cuerpo colegiado, con inmunidad, es muy cómodo
salir a decir cualquier cosa sobre el fiscal. Yo he tenido el valor y el coraje de enfrentar esos temas, sin tener ni temor ni favor por nadie. Y los hechos hablan por sí solos. Y yo me he enfrentado a eso. Y he enfrentado eso con el riesgo personal, con el riesgo humano, con el riesgo institucional, con el riesgo familiar que eso significa. Entonces, para mí también sería muy cómodo si yo fuera parte de un cuerpo colegiado de 137 personas con inmunidad parlamentaria y que con mi única responsabilidad es simplemente levantarme en un curul y decir cualquier cosa, pues yo también tendría toda la valentía del mundo, pues. Y yo también sería el hombre más valiente del mundo. Pero otra cosa es ser valiente en el momento en que uno habla sin responsabilidad, y otra cosa es ser valiente poniendo al frente la vida, la responsabilidad, la familia, el pasado, el nombre de una persona. Y eso es lo que yo he hecho. Entonces, finalmente, le insisto, Mariuxi, yo no estoy ni resignado ni no resignado a lo que tenga que pasar en el juicio. Yo creo que yo no soy el juez de ellos. A mí no tienen que darme ninguna explicación. ¿Quieren buscarse un pretexto? Búsquense en el pretexto que quieran. ¿Cuáles son esos clientes asambleístas que pasan siempre en la fiscalía? ¿Y por qué y para qué? Pero, Mariuxi, hay personas que en lugar de ejercer su actividad política, que es lícita, haciendo lo que tienen que hacer, recorridos, buscando los problemas del país, ofreciendo soluciones, solucionan los problemas o hacen política convocando a los medios de comunicación, presentándose en los pasillos de la fiscalía y presentando denuncias, para después salir y decir, es que el fiscal está dejando todo en la impunidad, es que el fiscal no hace lo que yo quiero que se haga. Entonces, ¿en qué se han convertido esa actividad política? Se ha convertido en una actividad de pasillo, pues en la que yo tenía y sigo teniendo como fiscal clientes frecuentes que todas las semanas desfilan por los pasillos de la fiscalía presentando denuncias por cualquier cosa. ¿A qué se está enfrentando hoy, doctor? Cuando faltan prácticamente horas para este juicio político el jueves. Me estoy enfrentando a lo que siempre me he enfrentado, a decir la verdad y a hacer lo correcto. Eso significa no que me inmolo, no que soy un temerario, no que soy un kamikaze, no que soy una persona que ha convertido esto en un problema personal. No, estoy enfrentándome a lo que siempre he hecho y a cómo siempre he actuado, a decir la verdad, a actuar con frontalidad, a hacer lo correcto. Y si querían que me quede callado, se equivocaron. Y si querían que le tape a alguien, se equivocaron. Yo voy a decirle al país el día jueves, en mi defensa, todo lo que tenga que decir. ¿Cuál va a ser su principal argumento? Los argumentos que presenté a la Comisión de Fiscalización y otros más. Porque si me han llamado a juicio político, yo tengo que también hablar de política. ¿Es cierto que usted conoce el por qué antes existía tranquilidad en la frontera y que el juez lo va a decir? Lo voy a decir. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere precisamente Lo voy a ese decir, rato? Mariuxi, yo lo voy a decir. Porque aquí en este país, quienes han cometido el error, quienes tienen que irse a su casa, quienes deben responder políticamente ante la Asamblea, quienes son los que han hecho, no los que no han hecho, los que han hecho. Y yo le pregunto al país, tanto problema que se hace alrededor de estos opinólogos sobre el tema del Twitter y que dicen que soy un prepotente, que tal. Señores, ¿por qué los ciudadanos no le preguntan a la Asamblea Nacional qué ha hecho con la ley de extinción de dominio que le presenté en el mes de diciembre, cuando terminamos el juicio de asociación ilícita en contra del ex vicepresidente? En el que les pedimos, de otros países, vinieron fiscales de varios países del mundo, hemos hecho eventos. Eso? ¿Qué han hecho con ese proyecto de ley? ¿Pero qué ha sucedido con eso? Nada. ¿Cuál es la respuesta que ha tenido usted? Nada. No ha sucedido absolutamente nada. Les pedí que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, que le den mejores herramientas a la Fiscalía para pedir la prohibición de salida del país, para retener a una persona por más tiempo durante una investigación. Nada se ha hecho. Entonces se rasgan las vestiduras hablando de corrupción y buscan el pretexto de una rueda de prensa y de un Twitter y de un audio para decir que el que tiene que irse a la casa soy yo. No le dicen al país, no queremos luchar contra la corrupción. Nosotros queremos discursos contra la corrupción, no lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no son discursos, son hechos. ¿Dónde está la ley de extinción de dominio, señores asambleístas? Pregúntenles ustedes, ciudadanos, a los asambleístas, ¿qué pasó con la ley de extinción de dominio que le permitiría a los ecuatorianos recuperar las fortunas mal habidas? A que no se sigan paseando en motocicletas de lujo, en autos de lujo, en mansiones de lujo. A que no tengan sus platas guardadas en propiedades, en haciendas, en fincas. ¿Por qué? ¿Por qué no le han dado esa herramienta al país? Claro, ya no va a estar Vaca, pero vendrá otro fiscal, vendrán otros fiscales. Sí, entréguenle al país esa herramienta, no me la entreguen a mí. Y ustedes no lo han hecho y no lo van a hacer porque ustedes quieren show
Eso es lo que ustedes quieren. Doctor, sin embargo, la Revolución Ciudadana y Alianza País todavía, ellos no dicen si van a votar en favor o en contra, van a esperar su comparecencia. ¿Esto a qué se debe? ¿Existen conversaciones, existen acercamientos? Mariuxi, mire Mariuxi, yo decidí desde el día 1 asumir una posición de total equidistancia con todos los actores políticos. 11 meses de gestión lleva usted, doctor. 11 meses de gestión. Decidí mantener una posición de equidistancia, de respeto con todos los actores políticos, lo cual incluye a los actores gubernamentales, a los actores institucionales. Cuando se me llamaba a la asamblea comparecía, cuando se me pedía información comparecía, cuando era convocado a reuniones de Estado comparecía, porque ese era mi deber. Pero yo, al haber actuado de esa manera equidistante, me da la libertad también de decir claramente al país lo que ha ocurrido. Y me da a mí la libertad de decir, sin temor ni favor, ¿qué es lo que está pasando? De manera que si hay un grupo político que quiere mi censura y otro grupo político que no quiere mi censura, yo no he hablado y no voy a hablar. Incluso con el tema de la crisis que estamos pasando en la frontera, porque le voy a insistir en ese tema. Esa noticia, esos argumentos que usted va a presentar el día jueves, tienen que ver precisamente con el trabajo que se realizó, o con el trabajo que realizó José Serrano, para ser muy puntuales, cuando era ministro del Interior. Pero Mariuxi, por Dios, entendamos el momento que está viviendo el país. No, olvídese del fiscal. Entendamos el momento que está viviendo el país. Por primera vez en la historia del Ecuador se registra un atentado con un coche bomba. Hay militares muertos, hay periodistas muertos, hay ciudadanos civiles secuestrados. ¿Y por qué sucede esto ahora y antes no? Lo va a saber el país el día jueves. El país lo va a saber el día jueves. Porque aquí... Con argumentos. Con argumentos y con la demostración. Con respaldos. Y con los respaldos. Con papeles que demuestren esos argumentos. Con los respaldos. Porque en este momento, ¿para quién es incómodo el fiscal, pues? ¿Para quién es un peligro? En la grabación ya se develó que era un peligro para el expresidente de la Asamblea y el prófugo de la justicia, el excontralor. Ahora parece que ha sido también un peligro para otros actores políticos y para otros asambleístas que tratan de buscarse tirado de los cabellos de que una rueda de prensa y un Twitter es el motivo para deshacerse del fiscal general. Bueno, desháganse del fiscal general. Ahí les pido un favor, ahí les dejamos un país, ¿no? Ahí les dejamos un país que no está pensando ni en sus Twitter ni en sus capitales políticos, que está pensando en cómo enfrentar esto con valentía y con decisión, no en el tumulto, cara a cara, como se tiene que enfrentar. El día jueves estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias a usted por estar en este espacio.